Bueno, vamos ya con el análisis de la jornada hoy en Wall Street. Hablamos hoy con Renato Campos, analista de Admirals en Latinoamérica. Renato, muy buenas tardes. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, buenos días para los que están en Latinoamérica viendo esta transmisión. Renato, Wall Street abre de nuevo al alza. Parece que ya nos hemos olvidado de esos días donde el color rojo era lo primero que veíamos cuando Wall Street amanecía. Ahora de nuevo parece que estamos un poco de vuelta a 2020, 2021, cuando siempre teníamos a Wall Street subiendo y además con la tecnología a la cabeza. Hoy de nuevo parece que vuelve a ser así. Efectivamente, pareciera ser que las malas noticias atraen a los compradores de las acciones teniendo en cuenta la posible pausa que podría llegar a adoptar la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana, el miércoles 14, en donde se reunirán para decidir finalmente su tasa de política monetaria y que con cercano un 70% al día de hoy se espera una mantención de la tasa de interés en un 5,25%. Ya sabemos finalmente que el hecho de que la Reserva Federal o un banco central mantenga las tasas de interés incentiva, por supuesto, al flujo del dinero, pero también en el contexto en el cual estamos considerando o bien revisando el comportamiento de los mercados, la posible recesión y eventualmente una flexibilización monetaria que podría llegar a implementar la Fed o el periodo neutral, incentivan, como te comentaba, la idea de comprar acciones frente a un dinero que podría estar más barato en el futuro. Eso en base a la teoría que el mercado nos dice. Ahora, los datos, como bien lo comentábamos al principio, datos malos parecen ser favorables para el mercado. Hoy veníamos conociendo un nuevo reporte de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, datos que finalmente vuelven a incrementarse y vienen a zanjar finalmente lo que hemos comentado durante las semanas previas, la precariedad aparente del sector en el empleo que venía siendo el sector más robusto de la economía americana, con tasas de desempleo en torno a un 3,4%, aumentamos hasta un 3,7% y las nuevas solicitudes de subsidio podrían comenzar a brindar incluso mayores subidas durante los próximos reportes mensuales. Por tanto, el escenario, a pesar de las subidas que está experimentando Wall Street, continúa siendo delicado y ahí es donde nosotros le ponemos un poco, o ponemos en alerta a nuestros clientes de no estar tan confiados finalmente en el avance de las acciones. También, Renato, hay que recordar que la semana que viene es clave, tenemos ya reuniones de los bancos centrales, Reserva Federal, Banco Central Europeo, pero claro, esta semana hemos tenido al Banco de Canadá, que siempre suele considerarse un indicador de lo que puede acabar haciendo Jerome Powell, y se esperaba que mantuviera los tipos exactamente igual, no hiciera cambios, no subiera los tipos, pero los acabó subiendo y ahora en mercado las apuestas están relajándose un poquito respecto a esas apuestas que pensaban o que apostaban, valga la redundancia, a que Jerome Powell iba a acabar pausando la subida de tipos. ¿Crees que va a ser así, que al final no vamos a tener la pausa, la ansiada pausa por el mercado de la subida de tipos de interés en el caso de la Fed? En Admirals Latam y en el piso nosotros consideramos finalmente vamos en favor del consenso que el mercado viene señalando al día de hoy. La mantención de la tasa de referencia de la Fed podría ser el indicativo principal durante la próxima semana. Y lo interesante yo creo que va a estar en torno al tono que el presidente Jerome Powell pueda llevar a cabo. Es verdad que, por supuesto, hemos conocido sorpresas en torno a las decisiones de política monetaria del RBA en Australia y del Banco Central de Canadá durante estos últimos días, pero que todavía están muy cómodos, más que pero bien, están realmente comprometidos con controlar la inflación y el incremento que está venido presentando. En el caso de Estados Unidos, la inflación tanto subyacente y el núcleo, o bien en su consenso, han mostrado finalmente moderaciones importantes, lo cual justificaría o bien le permite a la Fed el llevar a cabo una neutralidad o una pausa en esta oportunidad, también considerando las cifras deficientes que ha presentado la economía, a diferencia de lo que ha sido Australia y Canadá, que han mostrado cifras de altos niveles de inflación o viendo una persistencia de la inflación, pero que todavía muestran cifras de desempleo estables y en el caso del crecimiento también. No han mostrado un deterioro importante durante el último tiempo y ahí es donde está finalmente la diferencia en cuanto al rendimiento o bien las decisiones en cuanto a la Fed que pueda llevar a cabo el próximo 14 de febrero. Que dicho sea de paso, vamos a estar transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de Admirals Latam para que por supuesto los usuarios de Negocios TV se puedan sumar a ver la reacción de los mercados. Renato, otro de los datos del día hoy ha sido el dato de PIB de la eurozona, recesión técnica para la zona del euro, bueno, pues respecto al cuarto trimestre del año anterior, de 2022, y primer trimestre de este año. Además, dato revisado, porque el dato que teníamos preliminar no estaba mostrando recesión técnica, pero la revisión finalmente sí. ¿Qué te parece además que sean estos datos revisados los que nos acaben indicando que hay recesión en Europa, en la zona euro?
Bueno, ya veníamos conociendo algunos reportes de PMI, tanto preliminares y concretos, ya a los finales, durante los últimos meses, que venían anticipando finalmente esta contracción económica y que finalmente no inciden de manera categórica y protagonista durante las últimas horas en los principales mercados. Aquí es donde esto no es una sorpresa, ya Alemania venía señalando recesiones durante la semana pasada y hago una confirmación de esto. Y en cuanto a los datos preliminares para el total de la economía europea o de la zona euro, finalmente van en línea, por supuesto, con las expectativas del mercado. Tal vez la contracción es algo mayor a lo esperado inicialmente, aquí es donde la preocupación en cuanto a cuán profunda pueda llegar a ser la recesión que se espera o que puede vislumbrarse en el futuro próximo, va a ser lo interesante a revisar, cuánto también se vaya a extender esta posible recesión. Bajo estos parámetros y por supuesto considerando la reunión del Banco Central Europeo la próxima semana, el día 15, es donde probablemente esta sea la última oportunidad o la última instancia en la cual el Banco Central y Christine Lagarde puedan llevar a cabo una restricción en su política monetaria, ya que el hecho de que estas tasas de interés sigan subiendo con el fin de poder controlar la inflación, están también dañando la economía, están restringiendo finalmente su capacidad de endeudamiento y eso coarta finalmente la capacidad de crecimiento de las industrias que al día de hoy también experimentan bajas en las demandas. Las cifras de PMI, como lo comentábamos al principio, son las que ya venían anticipando y comentando y señalando este proceso, bien estos indicios recesivos que la zona euro podría estar enfrentando y prontamente podrían ya confirmarse. Renato, otra empresa protagonista hoy es GameStop. Está cayendo en torno a un 20% en la apertura del mercado americano, 19,31 concretamente. Ayer publicaba resultados, nos lo contaba Sergio. También es protagonista porque ha despedido a su CEO, una compañía que en 2021 dio mucho que hablar. ¿Qué te parece el movimiento de hoy? Porque al final, bueno, es una empresa más pequeñita, una empresa que tiene renombre por lo ocurrido entonces, ese short squeeze. ¿Hay que centrarse ahora en compañías como esta? Bueno, vienen a ser partícipes y son, bueno, parte del mercado y del día a día, la volatilidad que nos entrega, lo llamativo. Nosotros siempre hemos considerado y le hemos comentado a nuestros clientes que, por supuesto, la volatilidad de estas empresas o de cualquier u otra que pueda presentarse como tal, van a ser interesantes para considerar transacciones de corto plazo o estar muy atentos a lo que puede llegar a ser. Ahora, como inversiones de largo plazo, nos parece que hay que tener mucha cautela, teniendo en cuenta finalmente que los reportes financieros, como ya veníamos conociendo, que vienen a ser negativos, tienden a señalar, por supuesto, el valor real de la compañía. Por tanto, las caídas, eventualmente, que estas puedan estar presentando, van a justificar finalmente su precio o se justifican finalmente sus precios actualmente. Y eso es lo complejo finalmente del escenario. Renato, discúlpame porque nos tenemos que despedir ya que comienza una comparecencia en directo. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Que tengas muy buena tarde. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Y ahora hablando Anthony Blinken, el secretario